Me dicen que nadie será perseguido por seguir las enseñanzas del libro de Moisés, pero sí por compartir el mensaje del Evangelio del Nuevo Pacto, que se basa en la palabra de la cruz. Vamos por partes. Primero, Moisés no escribió ningún libro. Él escribió en piedras los mandamientos que Dios le dictó, lo encuentra en Éxodo y Levítico. Segundo, en el Antiguo Pacto hubo varias personalidades perseguidas por proclamar la ley de Moisés, por ejemplo Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres jóvenes judíos fueron arrojados a un horno de fuego caliente por rehusarse a adorar a los ídolos de Babilonia. Daniel fue arrojado a un foso de leones por rehusarse a dejar de orar a Dios, según lo estipulaba la Torá. Esteban fue apedreado hasta la muerte por sus creencias y por anunciar la Torá. Y no estaba escrito aún el Nuevo Testamento. Y personas en el siglo I que fueron muertos por el Imperio Romano por guardar la Torá, la misma que guardó Jesús y sus discípulos. Las más conocidas es Akiva ben Yosef, también Anina ben Teradion, Uxpit el intérprete, Rab Simeón ben Gamaliel, entre otros. 3. En el mensaje me dicen que vamos a ser perseguidos por el mensaje del Evangelio de Jesús. ¿Qué les parece si dejamos hablar a la Biblia? En vez de repetir mensajes antisemitas heredados de la Iglesia romana. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. La cuestión es, ¿qué mensaje les envió a predicar? El mensaje de la cruz. Si se toma el tiempo de leer la Biblia y no simplemente repetir lo que se escucha una vez a la semana desde el púlpito, sin validar la información, se dará cuenta de que Jesús no iba por las calles gritando: crean en mí y en el mensaje de la cruz porque voy a morir por ustedes. Por el contrario, su misión era anónima mientras estaba vivo y hacía callar a los demonios para que no revelaran su misión. Después de su resurrección, se reveló a todos como el Mesías, pero, ¿qué evangelio mandó a predicar en Lucas 9? En Lucas 10, mandó a 72 a predicar el evangelio. ¿Será que hacía células y se copió del modelo de César Castellano? No hay nada que el hombre pueda hacer para innovar y mejorar lo que Dios ya estableció en su Torá y Jesús confirmó. La pregunta es, ¿desde cuándo existe el Evangelio? Hebreos 4 del 1 al 6. Según la teología cristiana, el Evangelio existe desde la muerte de Jesús, pero este versículo sugiere que el Evangelio ha existido desde antes, incluso desde el tiempo en que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Pedro menciona que se les anunció el Evangelio a los antepasados, pero debido a su desobediencia a la Torá, fueron castigados. Esto sugiere que el Evangelio ya existía en ese momento y es la misma Torá o instrucción de Dios, por lo tanto, ha existido desde siempre. Hebreos 4:2 Porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, el pueblo de Dios en el antiguo pacto, pero no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron por no acompañarla con la fe. Hechos 7:38 Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, Strong griego almohadilla 1577 Eclesia, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. 1 Corintios 15:1-4 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, la Torá, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, la Torá. 1 Pedro 4, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí la palabra Evangelio como las demás citas es el strong griego igual a G2097, G2098 Buen mensaje, buenas nuevas. 1 Pedro 4:17 sugiere que el Evangelio no solo se trata de creer en la muerte y resurrección de Jesús, sino que también implica obedecer algo. En este versículo pregunta sobre el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, lo que sugiere que hay mandamientos dentro del Evangelio que debemos seguir. Esto significa que el Evangelio es más que solo creer, también es una instrucción de Dios a seguir, es decir, la Torá. El Evangelio es la Torá, es la instrucción dada a Moisés y predica por medio del mensaje de Jesús. El hecho de que Jesús haya pagado por nuestros pecados no significa que no debamos hacer teshuva de corazón y guardar los mandamientos. Como Jesús decía cada vez que sanaba a alguien, vete y no peques más, debemos esforzarnos por no pecar y obedecer sus instrucciones. Si el Evangelio no incluye seguir la Torá,
entonces no es un verdadero evangelio. 1 Pedro 1, 22-25 Pedro dice que obedezcamos la verdad es la Torá, y la Torá es Yeshua. Ahí Pedro cita Isaías 40, 6-8 donde dice que toda carne es como yerba y su gloria es como una flor del campo. La yerba se seca y la flor se marchita, debido al viento de Jehová que sopla en ella. El pueblo es como yerba, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La teología cristiana sostiene que la Iglesia es una congregación de personas llamadas por Dios, como se describe en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo desciende. Los teólogos también ven a la Iglesia como la novia del Padre, compuesta por gentiles adoptados como el Israel espiritual. En el Antiguo Testamento, la palabra utilizada para iglesia es Kaal en hebreo. Para saber si la misma palabra se utiliza en el Nuevo Testamento, se puede utilizar la traducción Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego realizada en el año 250-300 AC, y utilizada para comparar las palabras en ambos testamentos. La Septuaginta muestra que la palabra eklicha en griego es equivalente a Kaal en hebreo. Resumiendo, la Iglesia no nace en Hechos 2, sino en el monte Sinaí cuando se entrega la Torá, evidencia bíblica. Hechos 7, 38 Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Por último, en el comentario, me escriben que, por el libro de Moisés no vamos a ser perseguidos, pero Jesús dice todo lo contrario. En la persecución en Apocalipsis 2 y 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, cados, apartados, los que guardan los mandamientos de Dios, la Torá, y el testimonio de Jesús.